siempre, y también no solamente simpática, sino que para mí fue una excelente oportunidad de aprender más algunas cosas. Y dentro de las cosas que pienso que tengo que aprender más y tengo que ponerme al día, es esta de acá, que es Angio OCT. Entonces dije, bueno, escuché un montón de información, alguna de la información la pude entender, otra no la pude entender, soy completamente, y me dediqué a leerla, me dediqué a buscarla, y cuando Magari me pregunta y me dice, Mario, ¿tú estuviste en el Congreso? Sí. ¿Y qué tal? Pasé lindo. No, mentira. Y me encantó tal o cual cosa. Dije, voy a hacer un resumen de lo que he encontrado en Angio OCT, porque es lo que estoy tratando de hacer ahora acá en Lima, tratando de aprender. Esto, no solamente yo estoy aprendiendo, todos los que están haciendo esto de acá estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque es una tecnología que está cambiando y va a seguir cambiando. Por ejemplo, estábamos conversando con Willy antes de la charla, de que fresquito acabo de estar en Oftalmoimagen en Barranquilla, y Carl Glittenberg, que es un médico que está trabajando en investigación en OCT, me pegó una patada de acá a la luna ida y vuelta con el tema que digo que era 3D, Angio OCT 3D. Entonces que él hace todo en 3D y por ejemplo te mete en la circulación, te mete dentro de los aneurismas, te crea, por ejemplo, ve cómo se forma una membrana neovascular y se ha dado cuenta que las formaciones tienen que ver con el espiral de Fibonacci y que eso se repite y que además él calcula, por ejemplo, la neovascularización, su forma, la forma de fan, la forma de ventilador, y dice, las hace, la reconstruye y ve dónde es la hidrodinámica, dónde va a haber turbulencia, dónde se va a cerrar, esto ya es realmente grandioso lo que nos va a venir. Pero regresemos a lo fácil, vamos a lo que tenemos ahorita de Angio OCT, que es el tema que queremos hacer ahora, y las generalidades. Miren, comenzó en 1994, yo me acuerdo haber visto por primera vez una imagen cuando estaba en Alemania y me llamaron y decía, doctor de la Torre, quiero que vea la retina, y era una mancha verde, roja, amarilla, y yo emocionadísimo porque era una pintura de Miró, o sea, era un surrealista ahí, y yo convencido de que esa era la retina y todas sus capas, ¿no? Era una mancha verde, amarilla, en un fondo negro. Me emocioné. Y ahora en el tiempo nos damos cuenta que ha cambiado. Y la gran ventaja es que era no invasivo, de no contacto. Y como el principio es similar a la de la ecografía B, dije, este es un campo en el cual yo puedo meterme porque me había entrenado en B. Y ahora me doy cuenta que entre lo que comenzó, a lo que estamos viendo ahora, y a los campos que comenzaron tan pequeños, a los campos que están ahora, es un salto increíble. Imágenes de muy alta resolución. Ya sabemos, no contacto, imágenes transversales de alta resolución, ¿de qué? De la retina, del nervio óptico y ahora también del segmento anterior. Estamos viendo, por ejemplo, tumores del segmento anterior. Su diferenciación por OCT está muy simpático, por ejemplo, con degeneración de Salzmann, con un carcinoma vasocelular, o sea, hay cosas interesantísimas. Y ahora también la posibilidad de tener imágenes en 3D de una resolución espacial. Y conversábamos con Glittenberg y yo le decía, mi sueño es hacer un holograma, que tú agarres, y los que son fanáticos del cine ven la junta de los Jedis y agarran una imagen y la ponen y le dan vuelta y la abren, la entran, todo. Me dice, eso ya se hace. Y yo, mandíbula abajo, le dije, no te puedo creer. Sí se hace, lo que pasa es que no quieren invertir en la tecnología. Pero eso ya está. Y vean, seguramente en algún momento que quieran invertir en la tecnología. ¿Qué hace el OCT? Mide la luz reflejada con las discontinuidades que se encuentran en los tejidos que va atravesando o que va pasando. Se basa en un principio que se llama interferometría, que no lo voy a tocar porque es un poco complicado, pero que implica que mide la interferencia que hay cuando la luz se refleja contra algo y cuando la luz no se refleja. Y hace una comparación entre esas dos cosas. Como se parece análogo a la ecografía, lo que pasa es que esto es luz en vez de ultrasonido,
hay que tener las diferencias que tiene la luz en referencia al ultrasonido cuando atraviesa diferentes medios. La luz es mucho más... la luz está hecha para el ojo, el ultrasonido o el sonido está hecho para el oído. Por lo tanto, es más exacto para nuestro sistema en el cual trabajamos. Hay menos distorsiones, hay menos cambios de velocidad, el ojo está hecho para la luz. Entonces, el hecho de examinarlos con la luz lo hace mucho más fácil. Ultrasonido tiene algunas cosas, por ejemplo, si tú pones un ojo aceite de silicón y lo examinas con luz, va muy fácil. Pero si lo examinas con ultrasonido, ya la cosa cambia. Entonces, claro, la ventaja de uno es que puede hacerse en medios opacos y el otro no. Pero ahora que están sacando el Sweet Source, que es otra longitud de onda, están logrando atravesar los medios opacos. Yo me acuerdo la primera vez que tuve un contacto con interferometría para biometría, la gente decía, están locos, van a emitir una catarata con luz, si lo que no pasa en una catarata es la luz. Y ahora la interferometría es el gold estándar en la medida de las biometrías. Pero bueno, vamos adelante. OCT es muy parecido a la histología. Ojo, no es histología. O sea, una cosa es la anatomía patológica y otra cosa es el OCT. El OCT refleja diferencias de interfaces, que a veces en la histología no es lo mismo diferencia entre capas. Ahora, como están muy cerca, uno dice, las capas de células ganglionarias, las nucleares, están ahí entre los espacios donde hay diferencia de reflejo. Pero hay zonas como las interdigitaciones que son tan complejas en su parte anatómica y no son una separación tan clara que el OCT no la ve y se supone que están ahí o las integra en un espacio. Pero para efectos prácticos se puede comparar lo que estábamos viendo hace un rato con esta imagen. Y para efectos prácticos a mí no me gusta verla en colores. Esto la vemos en blanco y negro mucho mejor, porque ahí sí vamos a notar mucho más claros las diferencias entre las diferentes capas de la retina. Ese es el OCT convencional que todos hemos estado viendo. Y miren las imágenes que podemos ver ahora, inclusive coroides ya la estamos viendo, esclera la estamos viendo en parte, en algunos ya están yendo un poquito más profundo, y bursa prerretinal, por ejemplo, y en una definición increíble. Ya casi como les decía, hay la correlación entre, esta es una imagen cortesía de Cristín Curcio, que ya se puede uno tener en cuenta las diferencias, pero fíjense que a veces las zonas anatómicas no coinciden casi exactamente, sino que uno ve límites entre lo que refleja y no refleja. Bueno, a lo largo sí sabemos pues la parte más superficial, las más anteriores y las partes más posteriores, y podemos hacer un paralelismo entre la histología y las imágenes de OCT. Y cosas ya más groseras como la hialoides posterior, la bursa premacular, el EPR, membrana de Bruch, el complejo coriocapilar y las posibles interdigitaciones también, y los fotorreceptores la podemos nosotros ya poner dentro del mapa de esto que se llama B-Scan. Esto es un B-Scan. No le llamemos CT. Esto es un B-Scan de la tomografía. ¿Por qué? Porque tenemos que poner ya los términos exactos de lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Ahora sí podemos ver la capa de Sattler de los coroideos medianos y la capa de Haller en coroideos grandes. Y lo que nosotros con el OCT convencional estamos viendo B-Scan o secciones, ahora ya podemos cortar el pan de otra manera. Aquí hemos cortado el pan de arriba para abajo. Y entonces vemos las capas del pan. Vemos el triple con la parte de arriba, palta, huevo y tomate. Ahora lo que podemos hacer es levantar la tapa del pan y ver todo el tomate. O sea, vamos a ver los cortes ya no en esta dirección, sino lo vemos en otra forma. Vamos a poder segmentar. Y ahora vamos a hablar de qué se trata la segmentación en el angio-OCT. Aquí estamos viendo los B-Scans. Como les decía, ¿qué es lo que tenemos en este caso y que tenemos que aprender? Porque estamos aprendiendo todas estas cosas nuevas y tenemos que llamar las cosas por su nombre. B-Scan es esto, varios. Esto es un B-Scan. Un poquito descentrada está la pantalla. Si varios B-Scan, el B-Scan está compuesta de múltiples de estos escanes,
¿Ya? Ya lo hacemos más rápido, que se llama el A-scan. Un B-scan está compuesto de múltiples A-scan. Cuando les hablen, hay un B-scan que tiene 500 A-scan, ya entienden ahora que estamos hablando. Cuando dicen un B-scan que tiene 200 A-scans, ya sabemos cuánta línea. Y vamos a saber quién tiene mayor definición, mientras más pequeños son los espacios entre ellos, y quiénes tienen menor definición. Pero hay que conocer la terminología básica. Seguimos, y cuando juntamos varios A-scan y los ponemos en una caja, por decir así, donde tenemos una profundidad y donde podemos ponerlos todos en orden y cortarlos en diferentes maneras, los convertimos en un 3D scan. Entonces, ya conociendo esas partes mínimas, podemos hablar todos de lo mismo. ¿Cuáles son las tareas generales del OCT? Hasta ahora no he tocado angio-OCT, estoy hablando de OCT. Detectar que hay enfermedad. O sea, lo que siempre le digo yo, mi objetivo con mis alumnos es enseñarles qué es normal y qué es anormal. Si nosotros detectamos qué es normal y qué es anormal, ya estamos haciendo un gran trabajo. Porque a los expertos no los podemos poner a trabajar en lo normales. Tenemos que ponernos a trabajar en las cosas adecuadas. O si no, pasa lo absurdo, que un hospital de cuarta generación, de cuarto nivel, está viendo conjuntivitis. Igual en el OCT, tenemos que todos trabajar en OCT, igual que todos tenemos que hacer ecografía, igual que todos deberíamos hacer todos los exámenes, y ser capaz de discernir normal de anormal. Y cuando encuentras algo que no entiendes, derívalo a alguien que tenga un poco más de experiencia. Entonces su trabajo va a ser más efectivo. No va a perder el tiempo haciendo cosas que consumen tiempo. Entonces ese es el objetivo. Y evalúa que el tratamiento, el paciente le pusieron láser y evalúa qué fue. El paciente le pusieron una ampolla de anti-VEGF y sabe qué pasa. Al paciente le hicieron una vitrectomía, una vitreolisis, le pusieron otra imagen, otro tipo de medicamento, le depositaron un corticoide intravítreo, le pusieron... Para eso vemos cómo reacciona viendo la parte estructural. Seguimos en progresión de la enfermedad, evaluamos los estados postoperatorios, que nos interesa saber cómo nos ha ido, y lo interesante, muchas veces el 3D dice, es bonito para que lo vea el paciente. No, el 3D poco a poco va a ganar su espacio, créanme, acuérdense de hoy día, el 3D va a ganar su espacio y va a ganar un espacio interesantísimo cuando se junte el 3D y el angio y se hagan imágenes de sustracción. Entonces tú agarras un vaso sanguíneo que está atravesando un tejido, quitas todas las frecuencias que intervienen en el tejido y vas a ver por qué partes pasa el vaso. Entonces, miren, viene eso. Vamos a ver. Uso clínico en retina, enfermedades vasculares. ¿Y cuáles son las vasculares que más tenemos? Retinopatía diabética, trombosis venosa central a la retina, derrama, etc. Las neovascularizaciones coroideas en la degeneración macular relacionada a la edad y otras. Patología vitreoretinal de la interfaz, membrana hiperretinal, coronopatía serosa central, otras enfermedades de la retina. En el segmento anterior, la córnea del ángulo. En la patología del nervio óptico y sistema nervioso central. Ahorita hablábamos, la chica que trabajaba con Elia, trabajaba ahora está trabajando con neurología. Voy a contactarme con ella. ¿Por qué? Porque con OCT estamos viendo esclerosis lateral amiotrófica, estamos viendo Alzheimer, estamos viendo demencia. ¿Por qué? Porque las células ganglionares dan un reflejo de lo que está pasando arriba en el techo, en el sistema nervioso central. Entonces, si hay un patrón no glaucomatoso de pérdida de células ganglionares, lo más probable es que este paciente tenga un problema que es el sistema nervioso central. Y esclerosis lateral, o Alzheimer, o demencia están siendo investigadas con OCT. En el diagnóstico precoz de estas enfermedades y documentar la progresión. Y además, la interacción entre el segmento anterior y retina, el nervio óptico y retina, y etcétera, etcétera. OCT de retina, lo que tenemos hasta el momento eran cambios de análisis cualitativos. Los morfológicos, oye, se distorsionó la anatomía de este paciente. O ha habido cambios estructurales, hay presencia de una estructura normal por delante del epitelio pigmentario retina, hay una por detrás. Oye, hay algo que está pasando de la coreo capilares y rompe esa membrana y aparece
entre la capa tal de la retina. O sea, nos están dando esas ideas, ¿no? Oye, hay cambios en la reflectividad. Yo he visto una imagen muy hiporreflectiva que está al lado de la mácula, luego de esa membrana. O estoy viendo una cosa hiperreflectiva al otro lado. O, oye, mira, la sombra me está afectando. Eso es lo que estamos viendo estructuralmente. Esa es la imagen, el análisis cualitativo. Y los cuantitativos, en el OCT, son, oye, ¿qué protocolo de análisis quiero yo? Por ejemplo, para una membrana corrodida tipo 1. O de repente a los miopes, ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué? O una, por ejemplo, una polipoidea. Entonces, ¿cómo? Porque voy a actuar diferente en ese diferente tipo de membranas. Entonces tengo que diagnosticarlas primero y saber qué pasa, y eso es lo importante. Mediciones. Nos encanta medir. Somos numerólogos por naturaleza. ¿Cuál es el grosor de tal cosa? ¿Cuál es el esto de tal cosa? Ahora, muchas veces, a mí me da risa, que vienen los informes del OCT y te dicen, y necesito números, que son los mismos números que has copiado de lo que sale en la máquina. Entonces, no te interesan los números los puedes leer. Lo que interesa en un examen de OCT es la impresión clínica de lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque si yo hago un OCT y tú lo lees, tú vas a leer un print out, una impresión. Pero yo he visto todo el baile. Yo he visto cómo se movía, cómo estaba, en qué sitio estaba. Entonces, yo te tengo que decir lo que yo vi. Y ahí viene lo importante. Debería ser un médico el que haga el análisis. Y deberían no mandarte imágenes, deberían de mandarte videos. Mejor aún, deberías tú tener interacción de entrar a la máquina que hizo el examen para tú revisar, porque de repente tú sabes más del que está haciendo el examen. Entonces, esa es la idea, eso tiene que cambiar. Ya lo dijo Wilito, hay un montón de cosas que vienen y con la tecnología van a venir. Y uno puede manualmente hacer calibre. En glaucoma, evaluación del tiempo del grosor de la capa de fibras nerviosas retinales, de las células ganglionares, las características del nervio óptico. En segmento anterior, estudio de intax, adelgazamiento, desprendimientos, gutatas, inserciones musculares, tumores de limbo, córnea, conjuntiva. OCT, hasta ahora, todo estructural. Cambió. Ya no más. Cuando ya teníamos las respuestas a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que ha pasado con el angio-OCT. O sea, ya pensábamos que teníamos solucionado y otra vez nos tiran todo el telón abajo porque vienen cosas nuevas. Y eso fue lo que me impresionó en Cartagena, en ver las cosas nuevas que nos habían presentado. Tenemos el angio-OCT, lo estamos trabajando. Primero comprendamos qué es el angio-OCT. Es una nueva tecnología de imagen que estudia ¿qué? Básicamente la microvasculatura retinal y coroidea, con el mismo aparato, y es bien caso, retinal y coroidea, ¿ya? No invasiva, de manera precisa, repetible, sin riesgo. O sea, permite ver una cosa que antes no veíamos: perfusión vascular, trazado de vasos, anomalías vasculares, sin necesidad de usar contrastes. Y si ustedes son fanáticos, como son fanáticos de la angiofluoresceinografía, acuérdense que la angiofluoresceinografía va recorriendo solo uno de los plexos vasculares de la retina. Ahora nosotros podemos ver todos los plexos. Antes veíamos el epiretinal, el retinal superior, el profundo. Y ahora podemos ver hasta el intermedio, porque la resolución de los equipos ha mejorado. Y podemos ver las comunicaciones entre ellas, que no podíamos, teníamos que ser angio más verde hidroxianina. ¿Y quién usa verde hidroxianina en el Perú? Y la vez que yo vi en Italia que ponían angio verde hidroxianina, lo ponían juntos con la angiofluoresceinografía, y determinadas fases de momento utilizaban para ver el vaso alimentador de las membranas neovasculares. Ahora ya no necesitas ponerle nada. De hecho, yo en el consultorio no puedo tener un angio, porque estoy en el cuarto piso, y no hay manera de... ¿Por qué? Porque la municipalidad me dice: doctor, usted no tiene... O sea, usted tiene carro de paro, pero ¿qué pasa si un paciente se le tiene un shock con el colorante? ¿Cómo lo baja? ¿Por ascensor, por escalera o lo tira por la ventana? Entonces te exigen que tengas una salida de emergencia. A pesar que estoy a 3-4 cuadras del Casimiro Ulloa, no puedo poner un angio porque estoy en el cuarto piso. Y tienen razón, y está bien.
No deberías tener un angio si es que no tienes una vía de escape hacia cualquier emergencia. Con esto no necesitas ponerle nada. Estás viendo la vasculatura sin tener que ponerle un colorante. Magnífico. Lo puedes repetir cuando veces quieras. Inocuo. No le va a hacer daño. Entonces fíjense todas estas ventajas que están viniendo. Entonces, Angio-OCT es especialmente útil en enfermedades con déficit de circulación coroidea, retinal o enfermedades vasculares del nervio óptico también. ¿Qué detecta? Estructuras vasculares como ¿qué? Áreas de neovascularización en la degeneración macular relacionada a la edad, neovascularizaciones en MACTEL, en telangiectasia macular o telangiectasia tipo 2, microaneurismas e isquemias en retinopatía diabética o cambios en la zona vascular, oclusiones o anormalidades venosas de rama o centrales en las enfermedades vasculares y anormalidades vasculares del nervio óptico, como vamos a ver cuando hablemos en glaucoma. Entonces nos ha cambiado las diferentes cosas y además se usa en retinopatía diabética, retinopatías congénitas, degeneraciones maculares juveniles y seniles, desprendimientos serosos o hemorrágicos del epitelio, edema macular de diferentes orígenes, oclusiones arteriales y venosas, neovascularización subretinal, intrarretinal y prerretinal, malformaciones vasculares, angiomatosis, glaucoma, enfermedad del nervio óptico, polipoideas, una serie de cosas, y todas con un mismo instrumento. En diabetes y degeneración macular distingue las zonas de retina perfundida y de los valores isquémicos. Y es más, inclusive distingue las zonas donde el flujo vascular es más lento. Entonces no es que sea isquémico, a veces tenemos que diferenciar muy bien entre flujo, isquemia, o flujo más lento que el equipo todavía no lo detecta. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es que tú tengas una máquina y hagas oximetría en el espacio donde tú quieras. ¿Se puede? Sí, sí se puede. He conversado, la última vez que fui a mi universidad, y estuve hablando con el equipo, les planteé esa pregunta. Le digo, don Tonto no sabe si se puede hacer eso. Sí se puede. ¿Cómo? Va a ser difícil, pero lo vamos a hacer. Se puede hacer oximetría en diferentes áreas. Imagínense si ustedes saben cuál es la saturación de oxígeno en un área. ¿Dónde van ustedes a disparar o van a poner un láser en aquellos pacientes diabéticos antes de que esas células comiencen a pedir, oye, me falta oxígeno, por favor, voy a comenzar a formular algo para que crean nuevos vasos, el famoso factor de crecimiento vascular? Entonces, estamos adelantándonos y nos podremos adelantar con esto. Ok. Podemos individualizar, y esto es lo más importante. Para saber Angio-OCT, la primera cosa que tenemos que meter en la cabeza es segmentación. Con vamos a segmentar la retina y vamos a estudiarla en capas, pero ya no las capas vistas laterales, ahora las capas vistas de plano. O sea, si cortamos el triple, vamos a estudiar la capa de la palta completa, sin ver la capa del tomate y sin ver la capa del huevo. Es decir, nos vamos a dedicar a una sola cara. Ya no nos van a presentar todas juntas, nos van a presentar como cuando hacen un recuento de células endoteliales y les presentan todas las células endoteliales de la capa. Ahora nos van a presentar la retina igual. Va a cambiar la cosa. En el glaucoma, se sabe que los cambios en la circulación del nervio óptico preceden al daño neuronal cuando aumenta la presión. Antes sabíamos que había un componente en la cabeza del nervio óptico, pero no teníamos cómo llegar a esa vasculatura. Con Doppler no podíamos hacerlo porque tendríamos que haber perpendiculares a los vasos y no había forma, tendríamos que hacer un hueco al costado del cráneo para poder entrar perpendicular, no se podía. Ahora sí, se cuantifica el coeficiente de flujo y circulación en la papila y también en la mácula. Ahora vamos a ver con el sistema Metrix. Se correlaciona con otros valores, el grosor de la capa, el anillo, etc. Nuevamente lo mismo, diagnóstico, intervención, documentación, cuantificación y constatar la evolución de los tratamientos, inyecciones y otros. La pregunta es cómo se genera la imagen. Tenemos que conocer cómo se genera la imagen y por qué se genera la imagen. ¿Ya? ¿Qué pasa con el OCT? Toma un montón de escaneos B, repetidos en una misma posición de la retina.
Y dice, por medio de un algoritmo, y es el problema que las diferentes casas comerciales tienen diferentes algoritmos, analiza diferencias de ¿qué? De intensidad de la señal y fase de la señal. Repite la misma toma en múltiples posiciones adyacentes y genera un volumen del asunto. Entonces, ¿qué hace? Dice, encontré dos tipos de tejidos. Uno que no se mueve y uno que se mueve. El que no se mueve es la estructura propia de toda la retina y lo que se mueve son los eritrocitos que están corriendo en todos los vasos sanguíneos que están en ese tejido. Entonces la máquina dice, este se mueve, lo grafico. Este no se mueve, no lo grafico. Y ahí genera las imágenes de los vasos. Entonces, eso es interesante. Imagínense al doctor Torre desnudo a las 6 de la mañana tomando una ducha. ¿Ya? Entonces, yo me paro en la ducha, prendo y comienza a caer agua. Entonces el OCT detecta al doctor La Torre y dice, ese gordo está parado, no se mueve. Pero el agua se está moviendo. Entonces separa la señal estructural y delimita la señal del agua que está cayendo en chorros. Entonces dice, hay algo que no se mueve y hay algo que se mueve. Y al delimitar la caída del chorro, ve esa agua y la pone con los canales que están teniendo. Traslada eso a la retina. ¿Ya? Súbitamente me pica algo, me muevo. ¿Ya? Y eso pasa también en el ojo se mueve y genera un artefacto. ¿Ya? ¿Cómo se compensa? El mayor problema que tiene la imagen de OCT es que esos movimientos involuntarios generan artefactos. Entonces la máquina tiene que hacer un algoritmo para corregir. Cuando el doctor se mueve, inmediatamente lo vuelve a su posición original. Mientras mejor corrijan los artefactos, la máquina es mejor. Da mucho más sensibilidad para ver. Y además, tiene que separar el agua que me está cayendo por delante a mí del agua que me está cayendo por detrás a mí. Porque la correlaciona con la imagen central. Entonces la máquina que sabe separar esas imágenes y evita que la imagen de adelante se duplique atrás, es la que corrige mejor los artefactos. Si entienden eso, vamos a entender todos los que son los artefactos de proyección. Porque muchas veces aparecen vasos que no deberían aparecer en un estrato de la retina, que son proyecciones de los vasos superiores o más anteriores. Entonces tenemos que entender que la máquina tiene que reconocer estas cosas para no darles información falsa. Y que hay muchas máquinas que son... La superioridad de una máquina no es cuántos B-scan o A-scan hace. Básicamente, hoy por hoy, la superioridad de una máquina contra la otra es cuántos artefactos puede ella desaparecer de la imagen y presentarnos la imagen más pura. Como en este caso, que estamos viendo un momento donde hay una decorrelación. Las imágenes estáticas se grafican como grises y las imágenes en movimiento se grafican en rojo en este caso. Entonces ya sabemos qué zona está pulsando. Y sabemos que la gran mayoría está en esta circulación inferior. Ahora, ¿por qué hay vasos acá atrás de color negro? Se supone que ahí también en esta capa de vasos coroideos debería estar fluyendo algo. Hay un sistema, y eso lo tenemos que saber, que se llama enmascaramiento. Por un algoritmo, la máquina prefiere, en las capas más profundas, no graficar lo que se está moviendo, porque eso sería confuso para el examinador. Pero ahora las nuevas máquinas te permiten hacer un switch entre vas a dejarlo profundo o vas a dejarlo superficial. Y mejor aún, lo profundo te lo colorizo de verde y lo superficial te lo coloreo de rojo. Entonces fíjense todas esas cosas que van pasando. Este es un escaneo B, una sección cruzada, donde la máquina ha segmentado. Ha segmentado la limitante interna hasta el epitelio pigmentar de la retina más o menos, y dice, ¿cuántos vasos encuentro por acá? ¿Cuántos vasos encuentro por aquí? ¿Y cuántos vasos encuentro por ahí? En un paciente normal, más o menos ya la máquina nos puede segmentar y nos puede estudiar independientemente solo este pedazo, o si tú haces una segmentación más fina, puedes determinar qué parte de la retina quieres estudiar. Y esa es la gran ventaja del AngioCT, que te segmenta. La tecnología de Angioplex, del equipo que yo uso, que es el SAIS, te permite
Esto pues, un axis rápido y un axis menos rápido, donde tienes varios B-scan en diferentes posiciones y puedes tener, al detectar en todos ellos el movimiento de los glóbulos rojos en escaneos secuenciales repetidos en la misma ubicación, la reconstruye en un mapa de perfusión microvascular que va desde arriba hasta la corteza. Esa es la razón de por qué aparece esta imagen. He tratado de hacerlo lo más fácil posible hasta que yo lo pueda entender, porque al principio no entendí un comino de cómo hacía la máquina para representar un vaso sanguíneo, hasta que me lo explicaron, me desburraron y ya traté de entenderlo y trato de comunicarles, porque esto quizás es la parte más árida del angio-CT. Entonces, al encontrar pues en la parte científica, ya viene la cháchara de que se está bañando el doctor de la Torre, al encontrar diferencias entre escaneos más rápidos y sucesivos, producimos señal de correlación, de correlación. Entender esa señal de correlación, les juro que me tomó trabajo. Miren, va bajando este segmento y se van representando cada una de las capas, como los decía, en forma planar, ¿ya? Cuando ya llegamos abajo no vemos nada, volvemos y fíjense, va a volver. Desde arriba estamos en la superficial, miren la imagen, vamos a pasar a la intermedia, vamos a pasar del vascular a la corneocapilares, a las capilares, y vamos bajando y estamos estudiando cada una de las capas, y la podemos detener donde nosotros querramos y podemos analizar lo que nosotros querramos. Por eso que al detectar imágenes en movimiento, obtenemos esta imagen volumétrica del flujo sanguíneo, donde delineando los vasos, miren los vasos coroideos, cómo se ven, por ejemplo, miren, delineando los vasos sanguíneos como una geografía desde lo más superficial, intermedio en este momento, zona vascular ahora, corneocapilares y los vasos coroideos que van a ir apareciendo. Miren qué bonito, estamos segmentando la retina y estamos estudiándola ya no en cortes de B-scan, secciones horizontales, sino estamos viéndolo en cortes. Ok. Y contrastando esa diferencia entre tejidos estáticos, retinocoroides, con las estructuras móviles que son del flujo, utilizando varios barridos en la misma localización, vemos la amplitud de decorrelación. ¿Qué tan fuertes son estos flujos? Y podemos detectar, en este caso, membranas neovasculares o otros crecimientos vasculares donde no deberían estar, o una polipoidea donde no debería estar. Podemos simplemente, comparando lo que es normal y viendo lo normal, ya podemos. Cuando nosotros veíamos un OCT y veíamos una membrana neovascular, decíamos, hay una membrana. ¿Y por qué está activa? Porque tiene edema alrededor. No, pues ahora le vemos el flujo que tiene adentro. Y sabemos si el flujo es rápido, esa membrana está activa. Y si el flujo es lento, esa membrana ya de repente le hemos dado tratamiento y ya está cesando, o se detuvo el flujo. Entonces ya no tratamos membranas. ¿No? Estamos viendo qué tan activas son en fijo y en seguro. Y podemos definir, como vamos a ver, un drusen de una membrana neovascular viendo si tiene flujo o no flujo adentro. Así de simple. Miren, diferimos por la circulación retinal en rojo y la coroidea en verde, también lo podemos hacer actualmente. ¿Qué cosa es una imagen? Vieron imagen 1, la de correlación, vemos la segunda imagen y, como cuando vas a ver el periódico, vean las 7 diferencias, ¿no? Encontramos qué diferencia hay entre la primera imagen y la segunda, eso hace la máquina. Y se da cuenta que hay 2 cuadraditos acá y 2 cuadraditos acá, el resto son todas iguales, solamente estos 2 cuadraditos. ¿Qué significa? Que se movió la ficha. Ahí había un vaso. Y eso lo determina como si fuera un vaso. Esa es la llamada imagen de decorrelación. Equipos y tecnologías. OptoView sacó la Split Spectrum Amplitude Decorrelation algoritmo. Su tamaño de scan es 2x2, 3x3, 6x6, 8x8, 304 B-scan verticales y 304 horizontales, 12 escanes consecutivos en la misma zona que analizan el cambio de reflectividad y tiempo de adquisición 6 segundos. Ahora sí que ya conocemos las cosas previas, podemos analizar de qué se trata eso. Antes no lo podíamos analizar, era chino. Ahora, sabiendo las cosas básicas, podemos verlas. Realizan geografías basando en OCT, muchos de estos son time domain, perdón, spectral domain, el time domain no puede hacer esto.
y otros ya hacen sweet sort. Detecta la circulación en grandes vasos de capilares, no se necesita contraste, utiliza un OCT de 70 kHz de 840, campo amplio sin dilatación farmacológica. SAIS utiliza el OMAG, el Optical Microangiography, algoritmo de amplitud de fase y datos de señal de OCT. Normalmente no hay flujo en la membrana de ultrasonido. ¿Qué les estoy diciendo? Que no se metan a comparar lo que hace un equipo con el otro. O sea, si hacen un paciente que tiene un OCT, angio-OCT, si le van a hacer un control, háganselo con el mismo equipo la siguiente vez. Porque los algoritmos de correlación son diferentes. Por lo tanto, los flujos que van a tener son diferentes. Hasta que se pongan de acuerdo todos y hagamos la misma cosa y esto no sea Babel. Porque cada uno quiere tener su juguetito. Entonces, mucho cuidado. Siempre comparen papas con papas, camotes con camotes, tecnología con tecnología. El de SAIS es dominio espectral, 68.000 escaneos, es un diodo de 840, profundidad 2 milímetros del tejido, así con micras, resolución de 15 micras. ¿Qué es lo que hace el SAIS? Que lo conozco yo, 840 nanómetros. Hace, por ejemplo, un angio, el patrón de barrido en el 3x3, por ejemplo, 3 milímetros de longitud, 245 posiciones, espacio entre líneas de 12 micras entre sí, 4 escanes B en cada línea, en cada posición, y hace esto. Va midiendo así. Y entonces toda esa información que hemos hablado de lo que es un A-scan, lo que es un B-scan y cómo lo va armando, es la forma como él hace un patrón de barrido, en este caso 3x3, puede hacerlo por 6x6, 8x8, ahora viene el 12x12 y hay uno más amplio que es el 15x12. Todo eso está en investigación porque quieren ampliar más el campo, porque el campo todavía es muy pequeño. ¿Qué tenemos cuando vemos un printout, una impresión? Tenemos, miren, una imagen en 3D, la imagen de la retina, la imagen superficial, que es la primera que preguntan, la de profundidad, la zona vascular, la coreocapilar, la coroides y 2 o 3 que tú puedes hacer a tu propio albedrío para hacerlas. Y te pone en la superficial, ahorita en el software 10, es donde hace el estudio de Angioplex, en el software 11 va a hacerlo también en la parte más profunda. Los patrones son estos: 3x3, 6x6, 8x8 y, como le dicen, prototipos 12x12 que ya está, no sale en comercial posiblemente en la academia. Pero cuidado, porque a mayor campo la calidad de escaneo disminuye, aunque sea levemente. ¿Por qué? Porque en el campo más grande se utiliza el mismo número de escaneos B, por lo tanto su resolución no es tan clara cuando es más chico. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque la distancia entre escaneos A se convierte más grande, por lo tanto su resolución no es igual. Entonces, mucho cuidado. Nos gusta ver el 6x6, el 8x8 es magnífico porque te amplía el campo, pero te baja la resolución. Entonces, lo ideal sería mover el 3x3 o el 6x6 al sitio donde tú estás interesado en determinar una lesión. Ahora, comparado con los angios, se dan cuenta que los angiogramas parecen ser de mayor resolución que las imágenes de angiofluoresceinografía. Se hizo un estudio angio contra OCT y se vieron que angio-OCT no veía muchos de los aneurismas que sí veía angio-OCT, que veía la angiofluoresceína no veía los que veía angio-OCT y viceversa. Ahora, como todo el mundo quiere tener mayor amplitud, han hecho visión parecida a angiofluoresceína por técnica de montaje de imágenes de alta resolución. Ok, ¿qué vemos entonces realmente? Angiograma de 3D en vasos retinales en forma rápida, sin inyección de contraste. Ojo, nos encanta ver la extravasación porque estamos sabiendo qué está sucediendo, pero la extravasación también nos oculta cosas que están atrás. Y aparte es extravasación solamente del plexo superficial. Entonces, la ventaja es que hay capacidad de ver la profundidad segmentando la retina. La segmentación de la retina le es importantísimo porque se hace en relación a los plexos retinales. Comienza desde el vítreo, en la interfase vítreo-retina. O sea, si tienes una membrana epirretinal, la vas a poder segmentar y estudiar solo en su segmentación. La vasculatura superficial, de profundidad, vascular, etcétera, ya les he dicho. Vamos a verlo. Podemos nosotros separar
la retina superficial interna, la retina superficial interna más profunda y la retina externa, que generalmente es avascular. Ahora ya, entre estas dos, ya podemos ver otra capa más, la intermedia. Las coriocapilares y la coroides. Y esto es lo que vemos nosotros en la histología. El plexo superficial a nivel de los vasos que hay alrededor de la papila, por ejemplo. La red peripapilar, por ejemplo, la podemos ver. Pero entre la capa fibrinosa retinales y las células ganglionares, podemos ver la primera fase, la primer segmento de circulación, que es la circulación, o sea, el plexo vascular superficial. Fíjense, generalmente es lo que más vemos con angio, pero nosotros podemos ver entre la nuclear interna y la nuclear externa, podemos ver el plexo vascular profundo. Y lo podemos separar y estudiar por separado. Y entre el capa, los vasos, el superficial ya está perfectamente definido, superficial, de 3 micras debajo de la limitante interna hasta 15 micras por debajo de la CPI con una medida promedio de 120 micras. Y esto lo vemos así, vasos blancos sobre fondo negro, con un patrón centrípeto, convergen en la fobia, rodean la zona vascular, forman arcadas continuas en una malla, inclusive podemos ver las pequeñas mallas entre ellas de esta vasculatura. Bueno, muy bien. El profundo ya tenemos visto ahí, ya lo hemos dicho, entre las porciones externas y más internas de la plexiforme, que miden más o menos 60 micras. Hay dos plexos adicionales en parte externa que no se ven individualmente o no se veían al OCT, pero que ahora con la resolución han mejorado, y el grosor vascular es constante en todo el escaneo. Y lo más interesante, que ahora podemos ver las interconexiones verticales entre los vasos profundos y superficiales y determinarlos. Entonces miren, el plexo superficial y el profundo simplemente depende de que aquí hemos segmentado la retina en la parte más superior y acá en la intermedia. O sea, si entendemos segmentación, lo voy a repetir varias veces, porque acá segmentamos coroides y EPR. Y nuevamente para que vean la diferencia. Fíjense cómo cambia el espacio vascular entre esa retina superficial y esta retina profunda. ¿Ya? Y para diabetes vamos a ver este espacio, la zona vascular foveal, que nos va a servir para la evolución de la diabetes. Los angiogramas. El hecho que podamos nosotros determinar los diferentes niveles de la circulación nos permite colorearlos. Y por ejemplo ver aquí que dándoles un código de color asistido en un video, podemos dar un diagnóstico temprano que está pasando. Esto se codifican por color según la altura en que están. Y miren, los vasos superficiales son rojos, los vasos verdes son de vasculatura profunda, y el azul es un vaso presente en la retina externa que es normalmente vascular. O sea, si estamos viendo un mapa 3D, ya me está diciendo solamente al ver eso que hay una membrana neovascular en un sitio donde no debería estar. O sea, le facilitan la vida a uno codificándolo en color. Miren lo que pasa también en profundidad a nivel, los vasos más superficiales en rojo, los más profundos en azul. Y miren, las membranas ya la podemos diferenciar viendo su color y después la podemos individualizar en su forma, porque son generalmente localizadas en la retina avascular, que no debería tener ningún vaso. ¿Por qué? Los mapas nos dan esta posibilidad. Nuevamente te lo pintan en rojo el superficial, en verde el profundo y en azul o celeste la retina vascular. Y entonces cuando te lo juntan en 3D te puedes dar cuenta si es normal o si tiene alguna anormalidad. Ya no solamente viendo esta imagen, sino a través del color determinando en qué profundidad está. El mapa, miren cómo va cambiando de acuerdo al asunto. Nuevamente el mapa te va diciendo dónde está la zona y cuál es su posición. Eso es lo que se ve. ¿Qué es el Matrix? Aquí. Ya que has visto los cambios estructurales y los cambios segmentarios, ahora te toca medirlos. Y este programa, el Angiolytics, por unos, el Matrix en otros, y diferentes métodos tienen para hacer, se van a poner a medir, ¿qué? Parámetros. Por ejemplo, de la zona vascular,
¿Qué área en milímetros tiene? ¿Por qué? Si la mides hoy y la mides en 3 meses, te vas a dar cuenta si varió, si empeoró, si se amplió, si mejoró, etc. Perímetro, circularidad. O sea, ¿cuál es el perímetro en milímetros? Y si es circular o es no circular. Densidad. En una rejilla tipo ETDRS te dice la densidad del vaso, qué tan grueso está el vaso en milímetros, o la densidad de perfusión, qué tan lleno o móvil de eritrocitos está este vaso. Y te da una imagen de flujo o función. Y el cambio absoluto y porcentual en el tiempo para todos esos parámetros puede ser analizado. O sea, nos permite ya analizar valores de perfusión, valores de flujo, y eso es lo que tenemos que entender, que esto ya no es una medida estática, esta es una medida dinámica de cómo está funcionando la circulación. Por lo tanto, la patología circulatoria de la retina puede ser medida y estudiada con números y variables perfectamente. Los parámetros FAS, el área foral vascular, te la mide automáticamente y te dice en el Metrix de qué tamaño, y te dice, esta área de FAS mide 0.38 milímetros cuadrados, tiene un perímetro de 241 y circularidad, que los circulares totales 100 está en el 82%. Entonces, ya teniendo parámetros, tú puedes establecer cambios. Ya teniendo parámetros, tú puedes establecer progresiones. Ya teniendo parámetros, tú ya puedes establecer evoluciones o regresiones. Y esa es la gran ventaja. Ya no estás viendo un OCT y estás describiendo la imagen. Estás viendo el OCT y estás analizando los factores. Ya no sabes cuánto es el grosor solamente. Ya estamos hablando de áreas. Ya estamos hablando de volúmenes. Ya hemos cambiado el paradigma que teníamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Densidad vascular, la vasculatura superficial sobre el OCT, nos dice qué tan densos son estos árboles vasculares en todas estas zonas. Por lo tanto, cuando baja la vascularidad o hay zonas de isquemia, antes de que comiencen los síntomas, ya se pueden ver. Y miren, pequeños cambios en los trazados de los vasos, con tortuosidad, vistos antes y vistos después, la máquina píxel por píxel, y como tiene un autotracking, te va a comparar los sitios exactos, te va a decir, sin necesidad que tú los cuentes, oye, tus vasos empeoraron en esa zona. ¿Ah? La enfermedad intrarretinal está aumentando en esa zona. La isquemia está mayor en esta zona. Tus vasos son más tortuosos. Su endotelio está cambiando en esa zona. Miren hasta dónde estamos llegando con la descripción de esto. Los parámetros de densidad, tienes densidad vascular arriba y tienes densidad de perfusión abajo. A pesar de que parecen ser las mismas, están medidas con diferentes tipos de parámetros. O sea, sus mediciones, sus marcadores biológicos son diferentes. Y otra cosa, hay sitios donde el flujo no es muy marcado, y ahora ya te lo pueden demostrar con este nuevo software que se llama de determinación de la intensidad de proyección mínima. Y en un caso, por ejemplo, donde hay zonas de edema que antes no se podían ver, te dice, oye, acá, a través de este edema, la cantidad de flujo de esa zona ha disminuido. Se puede ver como áreas hipodensas. Si la quieres buscar en el cubo puede ser trabajoso, ya te sale diagnosticada. Y miren, esta diferencia que a veces tú puedes decir, oye, yo lo veía, pero esto puede ser causado por un artefacto de opacidad vítrea. La máquina te lo pide y dice, no, no es ninguna opacidad vítrea. Esto es realmente un área donde la densidad vascular ha disminuido. Entonces, otras cosas nos están abriendo. Y como eres ya capaz de medirlo y te das cuenta que acá es 18 y acá es 10, te das cuenta que en este caso, en esta obstrucción de rama arterial, la densidad de los vasos por ese programa que se llama Angiometrix te puede decir perfectamente dónde están disminuidos o dónde están normales esta densidad. Miren todo el cambio que va a haber en la apreciación, por lo tanto el cambio que va a haber en el tratamiento. Sectores también, la densidad vascular te habla de longitud promedio de los vasos dentro de este sector, este ya cambia, este cambia en milímetros. Parámetro de densidad,
tenemos en la geografía 6×6, la densidad es alrededor, lo normal sería encontrar este mapa. Cuando tú vas viendo mapa de perfusión perifoveal, también lo puedes ir estudiando. Y la máquina te permite hacer un análisis del cambio. ¿Cómo era? Miren, qué interesante. Si tú lo veías estructuralmente, este parece peor que este. Y tú dices, ah, aquí mi imagen que estaba así ha mejorado. Ha vuelto estructuralmente a lo normal. Cuando le analizamos métricamente el flujo o la densidad de los vasos, esto empeoró. Recobró su forma anatómica, pero su densidad vascular ha disminuido. Entonces, ya no vamos a determinar, teníamos falsos paradigmas de mejora en la forma estructural sin medir los flujos y sin medir la vasculatura. Entonces nuestros paradigmas de mejora luego de nuestros medicamentos van a cambiar. Y ahora nos podemos explicar por qué algunos medicamentos fallaban a pesar de que la estructura de las lesiones se recuperaba. Igual lo podemos ver en densidad vascular, en rejilla, o de lado a lado en el cambio de las membranas neovasculares. Y podremos saber cómo va la actividad de estas membranas, ya no solamente viéndola anatómicamente, sino que la vamos a ver determinando cuál es el flujo interno de estas membranas en sí. O sea, miren todo lo que ha cambiado y todo lo que va a cambiar. En retinopatía, el valor clínico de la densidad vascular de la retina afectada, la zona foveal vascular irregular, que va siendo agrandada y que pierde su celulicularidad, y un cambio en el tiempo, ¿en qué? En densidad vascular y en densidad de perfusión. Miren este paciente que en la visita 1 tiene esta densidad y en la visita 2 va perdiendo zonas y áreas. Y además su patrón de zona vascular va cambiando y va aumentando. Eso nos va a decir que el paciente se va deteriorando. Antes no teníamos parámetros tan claros, salvo la estructura para determinarlo. Ahora tenemos todo un tipo de cambios tempranos, la circularidad del basal y el diabético. Los cambios angiográficos también van a ser definidos porque se va a monitorear y observar en el tiempo los cambios por enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas? Y el método también tiene desventajas. Diferenciación entre lo que está vascularizado o no. En esta imagen vamos a poder ver qué sucede. Cuando vemos esto en lo estructural, yo no sé si esto tiene una actividad interna, si es un drusen o si es una membrana. De hecho aquí no ha roto nada, pero hay cierta migración de pigmento, hay zonas que están juntas y al lado, pero cuando miren, en este paciente comenzamos a correr y nos damos cuenta que justo cuando llega acá el segmento de acá, aparece una imagen cicatricial y no hay un miserable vaso dentro de ella. Esto es un drusen. Por más que pueda aparecer una membrana, a primera vista, es una lesión sin flujo interno. Yo puedo deducir que eso es un drusen. Y la otra pregunta, ¿es esto una neovascularización coroidea? ¿Esta o esta? Simplemente cuando hacemos y vemos que la membrana se pinta en esa zona, ya estamos seguros que hay un flujo dentro de ella y es una membrana. Miren, aquí vemos, fíjense, justo cuando llega acá donde está en rojo, ¡frum!, se pinta la membrana. Y no solamente la vemos pintada, sino la vemos que tiene un gran movimiento en esa zona. Y eso va a ser nuestro parámetro de decir, esta lesión está vascularizada. Esta lesión tiene flujo vascular. La desventaja es que la deformación estática del flujo no nos da extravasación o no encharcamiento o el pooling o el teñido, pero eso sirve mejor para unas que otras patologías y es peor en otras. Entonces, ¿cuál es otra desventaja? Como es una nueva tecnología, la interpretación todavía hay diferencias entre lo que es anormal y normal, y los artefactos son de lejos la mayor problema. ¿Qué artefactos hay? Artefactos, la corrección elimina el movimiento del paciente, por lo tanto ya hablamos de lo de la ducha cuando uno se mueve. Estas líneas que aparecen porque el paciente parpadeó, se movió o estuvo quieto, las elimina el software. O los artefactos de movimiento, cuando vemos, por ejemplo, nuevamente podemos descentrar, la máquina se encarga de corregir estos movimientos laterales o estos movimientos horizontales y presentarnos la imagen más simple.
es una imagen bastante elaborada la que tenemos. Los vasos retinianos grandes pueden causar imágenes fantasmas proyectadas, y miren, estas imágenes superficiales estas imágenes de vasos superficiales pueden aparecer en una segmentación, y eso hay que tener con artefactos, miren cómo cambia, y sin artefactos como se ve. La proyección también de la membrana se puede sobreponer al B-scan. Hay saltos o imágenes HD, puede haber otros artefactos. No hay que decir que esto es una atrofia, esto es un artefacto de salto. Los opacidades vítreas o flotantes vítreos también hay que saberlos diferenciar para no decir que son áreas avasculares. O, lo más simple, los defectos de la lente de la máquina también se pueden ver. O los defectos de la inversión. Miren acá, como no entra en campo, se invierte. O en una hialosis asteroidea aparece debajo del epitelio pigmentario cuando en realidad está en el vítreo. Hay que saber diferenciar los artefactos. Entonces, para finalizar, la utilidad clínica que tenemos con esto. Membranas neovasculares, confirmar la presencia del 1 y 3. Posible decisión de retratamiento, eso es importantísimo. Diagnóstico de enfermedades vasculares, MACTEL, obstrucciones venosas. Localizar los microaneurismas para tratar el tratamiento focal. Identificar la isquemia macular, la presencia de neovascularización. En resumen, tenemos que aprender esta nueva tecnología. Nos va a cambiar un montón de paradigmas. Estamos frente a un montón de cosas nuevas que todavía no entendemos, pero que tendremos que entender. Tenemos que hacer la interpretación de esto lo más simple posible para que nos ayude y no nos confunda. Hay que tener una nueva explicación que ya está establecida y que tiene un potencial tremendo. Nos va a dar información del flujo, de la estructura, de las imágenes en phase, secciones cruzadas, sin inyección, rápido, recontra rápido, complementa, no suprime la angiofluorescinografía, pero no tiene riesgo de efectos colaterales, y diagnóstico y manejo de las neovascularizaciones, los nuevos medicamentos. Podremos analizar qué medicamento actúa mejor en tal o cual patología, porque vamos a ver qué es lo que queremos, que no tratamos membranas, tratamos pacientes. Queremos ver que disminuyen su flujo, y queremos ver que se detengan su flujo, o queremos ver en su neovascularización. Ahora sí, con métrica podemos determinar qué es mejor o no es mejor, y no nos van a decir los parámetros que tenemos que ver. Nosotros vamos a determinar qué parámetros son los que están. Gracias. No preguntas porque me van a marear, yo ya estoy confundido con esto. No, sí, ¿alguna pregunta? Dime. ¿Qué imágenes se ve cuando hay obstrucción vascular o trombosis y no hay flujo? Se desaparece toda esa trama que debería estar llena. Por lo tanto, son imágenes donde no hay vasitos sanguíneos, donde no perfunde, donde no llega la sangre. Y eso lo vas a ver como áreas que falta la perfusión. Lo que tienes que diferenciar es cuando falta la perfusión y cuando la velocidad de flujo ha disminuido y la máquina no lo reconoce. O sea, todavía hay un espacio gris entre esos dos factores: ausencia de flujo, isquemia total, y disminución en el flujo. Todavía eso está. ¿Van a mejorar los equipos y van a poder sobrepasar esa valla? Sí. Ahorita no.